García Lorca es el desaparecido más famoso y más llorado del mundo entero. Lorca simboliza el horror, la tragedia y la brutalidad de aquella sublevación militar criminal que hundió a España en la desesperación y que duró 40 años. De modo que es el máximo símbolo de la represión franquista y del horror de la Guerra Civil Española. ...18 de julio de 1936... una sublevación militar se alza contra la Segunda República Española y contra el gobierno de coalición de izquierdas que democráticamente había salido de las urnas unos meses antes. Francisco Franco y otros altos mandos militares comandaron un golpe que llevó a España a una de las épocas más negras de su historia, una cruenta guerra civil y 40 años de represión franquista. Cuando prepararon la sublevación, sabían perfectamente de antemano que iba a haber mucha oposición y estaban dispuestos a todo, a matar a media España si hiciera falta. El golpe de Estado fracasó, ¿no? Y se convirtió en guerra civil. Y la represión fue totalmente brutal desde el primer momento. La represión generalizada vivida los días y meses posteriores produjo todo tipo de actos violentos, encarcelamientos, ejecuciones y desapariciones de miles de personas sospechosas de ser enemigos del régimen fascista que estaba a punto de establecerse. Lo llevaron de casa hasta el ayuntamiento. Y entonces allí ya cuando le bajaban por la calle ya le iban dando patadas y alguno dijo que qué ganas teníamos, cabrón. Entonces le llevaron a Astorga. Estuvo preso desde esa fecha que digo, de 6 o 8 días, hasta el 28 de diciembre, que por la tarde le sacaron a él y otros 9 y lo pasearon, les mataron. Trabajaba en una panadería, lo sacaron de la panadería, lo llevaron a la puerta del ayuntamiento, lo montaron en un camión y entonces les ponían, se conoce que como un instintivo blanco, se le llevaron con el camión, bueno hijo, hasta que vuelva. Mi padre ya no volvió. En una guerra civil, dos bandos, uno se mata, el otro se mata, pues bien, pero es que aquí no hubo tal frente, aquí fueron represalias de unas fuerzas que ganaron una guerra civil y los que la perdieron, pero que la perdieron para toda la vida, ella y sus descendientes.
José Antonio Blanco es hijo y nieto de represaliados. Su abuela murió tras más de 2 años encarcelada y aún no sabe el paradero de su abuelo, asesinado por fuerzas nacionales en 1937. José Antonio dedica parte de su tiempo a buscar documentación que pueda hacerle entender qué pasó con sus familiares. Mi abuela la tengo en una fosa común, no era cristiana, por las ideas de su hijo. Entonces, cuando me murió en la cárcel del Reloj en Ponferrada, me la sacaron con los pies para adelante y me la echaron en una fosa común fuera de un cementerio. ¿Por qué razón? Si era cristiana como los demás. La guerra dejó víctimas en las dos partes, aunque el régimen franquista se esforzó en borrar los rastros de uno de los bandos a través de la exclusión social, la humillación y de la arma más poderosa, el miedo. Miedo a que no podías hablar de lo que había ocurrido encima de haber perdido a tus seres queridos. Y el patrimonio, porque cuando fiscalizaron los bienes de mi abuelo, desapareció todo. Calero, camiones, pareja bueyes, la casa. Nos llamaban rojos y a callar, ¿eh? No te dejaban hablar. Decía yo antes, madre, cuénteme cosas. Decían, no, hija, no, que no nos vaya a oír alguien, porque igual estábamos allí en la calle, todas las vecinas nos sentábamos al sol como antiguamente, y decía, no podemos contártelo. Y no hablaba ninguna, oyes. Cuando acaba la guerra civil, Franco hace una investigación, se llama la causa general, saca de las fosas a los que habían sido asesinados por la violencia roja, las hordas marxistas, que llamaba al régimen, a sus familias les da puestos en la administración para toda la vida, les da estancos, administración de lotería, gasolineras, incluso licencias de taxi. Cualquier negocio que necesitara una licencia pública era para ellos. Una viuda del bando nacional era una privilegiada y una viuda de los perdedores, aquello era, pues no, nada. Nosotros fuimos la escoria en aquel tiempo de la humanidad. No hay que olvidar que la represión franquista no es solo una represión violenta, es una represión social, es una represión económica, es una represión política. No terminaron con nosotros porque les interesaba que quedáramos para trabajar, ¿eh? Porque si no, yo creo que hubieran terminado con nosotros también. Estamos buscando una fosa común con 5 personas que fueron asesinadas en el año 36, fueron llevadas primeramente al cuartel de Alcañices y desde allí fueron sacadas y asesinadas y enterradas supuestamente en la parte civil del cementerio de Alcañices. Esta parte del cementerio coincide justamente con la zona donde se entierra a esas personas que no eran consideradas personas que merecieran estar enterradas en zona sagrada y por lo tanto las enterraban en una zona que era civil y en la que se enterraba a las personas que se suicidaban, a los niños sin bautizar. Entre las víctimas se encuentra Aquilino Rodríguez, abuelo paterno de Jesús Rodríguez, un empresario afincado en Madrid, pero originario de esta comarca zamorana. Mi abuelo era un campesino de aquí, un agricultor, ganadero, de familia humilde, simplemente. Un día consiguió pues hacer algo de dinero a base de vender ovejas de tratante con cabras, caballos, mulas, y no sé por qué razones estalló la guerra, que lo desconocía él, y vino gente a su casa, la Guardia Civil, con 2 caballos y se lo llevaron al cementerio. La prospección sigue su curso hasta rastrear toda la zona acotada, pero los cuerpos no aparecen. Muchos de los paisanos que podían tener información fiable sobre la ubicación ya han fallecido, y no siempre las exhumaciones acaban teniendo éxito. Para los familiares, tener que abandonar la excavación es a menudo traumático. Han dedicado mucho esfuerzo e ilusión para llegar hasta aquí, pero Jesús no ha perdido la esperanza y seguirá investigando hasta sellar esa herida familiar abierta que todavía sigue doliendo 79 años después.
La represión a todos los niveles del régimen de Franco no cesó a lo largo de las 4 décadas que duró la dictadura. Fue el mayor asesino español de todos los tiempos, firmando sentencias de muerte, garrote vil, fusilamiento con su desayuno, ¿no? Era un dictador brutal, era un dictador brutal. Empezó matando gente después de la guerra y acabó su vida matando gente. Mariano Benítez de Lugo fue uno de los abogados que se atrevió a defender a uno de los últimos 11 condenados por Franco. Quedaban apenas 2 meses para la muerte del dictador. Ya Franco estaba enfermo, el dictador ya estaba enfermo. Y uno de nuestros objetivos era alargar el proceso para ver si se moría de una vez. Porque sabíamos que si se moría, pues ya no les iban a matar a estos muchachos. Franco, la gente que estaba detrás de él o el que fuera, en aquel momento estaba muy arrinconado. Y yo creo que lo que pretendía era perdón a 6, como si fuera, yo qué sé, ¿no? Y me llevo a 5. El franquismo se debilitaba al mismo ritmo que la salud del dictador, y el último Consejo de Guerra despertó una ola internacional de manifestaciones contra aquel régimen moribundo. Periódicos de todo el mundo reflejaron en sus páginas cómo el régimen moría matando. Miquel Paredes, hermano de Chiqui, fue el único testigo de aquellos asesinatos a sangre fría. Su hermano, John Chiqui Paredes, de 21 años, fue una de las últimas 5 víctimas condenadas a pena de muerte en España. Los guardias civiles ya estaban puestos justo en la subida, en esa rampa que habían hecho, ¿no? Que había al final de la rampa y a la izquierda la entrada para fusilarlo, ¿no? Y cuando yo subí ya le tenían atado al poste. Chiqui, al ver a su hermano detrás de quienes iban a acabar con su vida, sonrió y seguidamente entonó el Eusko Gudariak, una histórica canción que en español significa soldados vascos. Yo le hice la señal de la victoria y empezó la descarga. Le metieron 6 tiros, luego otros 6 y ya cayó. Españoles, Franco ha muerto. A las 4:20 de la mañana del 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco murió en Madrid a los 82 años. Un nuevo tiempo de esperanza se abría, aunque 40 años de opresión y falta de libertades afectaban a todos los ámbitos y rincones de un país que pilotaría a partir de entonces el nuevo jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón. El poeta Juan Gelman decía que después de una dictadura suelen llegar los organizadores del olvido, ¿no? Y ese olvido sobre todo lo que tiene es unos beneficiarios y unos perjudicados. Teníamos tal ansia de que acabara y que empezara la democracia que preferíamos pues no recordar otra vez la memoria histórica y lo que había ocurrido, por miedo precisamente a que efectivamente los grupos que no querían recordar la historia pudieran volver a repetir otro golpe de Estado. Porque los que hacen la transición obviamente son las Cortes de Franco. El pacto es bien sencillo. Vosotros venís del comunismo, vosotros venís de la nada, de la entelequia, de la oposición más radical, y para ser aceptados en España tenemos que nosotros considerarnos demócratas, vosotros nos bendecís como demócratas, aunque procedamos del antiguo régimen, y aquí el relato va a ser nuestro y el que nosotros. ¿Y qué relato es? Pues que todo o cualquier problema la culpa la tiene Franco. La transición política española, que fue pacífica, ejemplar, casi en 2 años realizada, que permitió gobiernos socialistas desde el año 82, fue prácticamente un milagro, si vemos nuestra historia. Lo que planificaron los padres de la Constitución española es que el franquismo fuera una especie de crimen perfecto. O sea, hemos asesinado a cientos de miles, hemos hecho burradas, hemos detenido a 500.000 de personas, hemos mandado al exilio a otro 500.000,
nos hemos quedado con miles de propiedades y ahora vamos a fundar una democracia y aquí no ha pasado nada. Desde la muerte de Franco, algunos familiares, de forma particular, trataron de recuperar los restos de sus seres queridos en las cunetas, en la oscuridad, sin ningún protocolo ni ayuda estatal. El fallido golpe de Estado de 1981, en el que un grupo de guardias civiles, capitaneados por Antonio Tejero, asaltó el Congreso de los Diputados, levantó viejos fantasmas y miedos de tiempos pasados. No fue hasta el año 2000 cuando los nietos de aquellas víctimas resurgieron con fuerza para activar la búsqueda de sus seres queridos. A un lado de la carretera que lleva a Priaranza del Bierzo, una pequeña localidad leonesa de menos de 1000 habitantes, una pequeña placa conmemorativa recuerda que allí, en una fosa común, fueron enterradas 13 personas asesinadas el 16 de octubre de 1936. Entre ellas se encontraba Emilio Silva. En esa fosa se había enterrado la infancia que no tuvo mi padre, la infancia que no tuvieron sus hermanos, la vida que no pudo vivir mi abuela con su marido y la vida que yo no pude tener por no haber sido el hijo de un militante republicano progresista con mucha cultura, con recursos y que lo que quería fundamentalmente en su pueblo era una escuela pública y laica, ¿no? El rótulo habla de cómo la exhumación de esta fosa, hace ya 15 años, rompió el silencio sobre los miles de desaparecidos, incluso para los lugareños. Muchos de los que aún siguen vivos recuerdan como si fuera ayer lo que ocurrió en esa cuneta en 1936. Gonzalo, de 92 años, era tan solo un niño cuando vio los 13 cadáveres tirados en la carretera. El vecino llevaba la leche y fue uno de los primeros que los vio. Iban tempranín al amanecer y ya estaban tirados ahí. Y luego los niños, como usted, revoloteando por aquí. Pues los niños pues están en la escuela y al salir de la escuela a ver lo que hay. Y todo lleno de niños ahí. 64 años después, el desenterramiento de esas personas con nombres y apellidos desenterró algo más, la necesidad de seguir conociendo la verdad, el deseo de miles de personas de completar el puzzle de miles de familias rotas por el dolor y el silencio. Lo que ocurrió allí es que yo iba buscando identificar a mi abuelo y enterrarlo con mi abuela, que había muerto 2 años y medio antes, y durante los 2 fines de semana que duró la excavación, vino gente, sobre todo mujeres muy mayores, a pedir ayuda. Y entonces, sin saber la dimensión que tenía este problema, pensando que igual era algo allí del Bierzo, ¿no? Pues montamos la asociación pensando en ayudar a esa gente. De hecho, en la fosa de mi abuelo estuvo Francisco Echeverría, que luego es el forense que más fosas ha exhumado en España. Lo que surgió allí en Priaranza del Bierzo no fue solamente una cuestión local o un familiar que reivindica a sus antepasados, sino es algo más. Ahí se abrió un espacio que ha ido creciendo hasta nuestros días. ¿Pero por qué no olvidar? ¿Por qué ese deseo de seguir recordando? Tan difícil era dejar a los muertos descansar en paz. No, tú no podías, tenías que recordar, seguir recordando, saboreabas tu tormento a cada oportunidad. Él no podía enterrar sus amarguras en una zanja bien honda como hicimos todos, no, él no. Tuvieron que pasar 3 décadas para que la memoria histórica llegara al Congreso de los Diputados español. El 31 de octubre de 2007 se aprobó la conocida como Ley de Memoria Histórica. El texto incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura posterior, pero no la apertura de fosas donde yacen los restos de represaliados. La ley, impulsada por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, llegó demasiado tarde y no contentó a casi nadie. La Ley de Memoria Histórica viene a reconocer la historia, viene a reconocer que lo que hubo fue un levantamiento militar, fruto de ocasionando la guerra civil, y que en esa guerra civil murieron muchísima gente. La ley de la memoria realmente no ha resuelto ninguno de los problemas que se plantean en su enunciado. Franco sigue dentro del Valle de los Caídos, en Madrid tiene unas 200 calles franquistas. En cuanto a las exhumaciones, hablaba de facilitar las cosas, y los derechos humanos en una democracia no se facilitan, los derechos humanos se garantizan. A la derecha, o aparte de la derecha, no gustó nada, nada. Y también hubo pues, sectores que les pareció una ley insuficiente, cosa que me ha llevado a pensar que la ley era más o menos equilibrada. La ley no anuló las sentencias franquistas,
que ahí es donde está parte de la chicha. No dijo, el Estado tiene el deber de buscar a los desaparecidos, no de facilitar. Esto es un crimen. En Argentina, en Guatemala, en Ruanda, en Camboya, países que son mucho más frágiles que España, es el Estado el que hace esto. Quiero olvidarme de las cosas que escuché personal y directamente en el tiempo que aprobábamos esa ley por parte de algunos representantes y de algunos medios de comunicación sobre lo que se pretendía con esa ley. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pero si son unos carcas, pues están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. Qué barbaridad, pero qué barbaridad. El juez Baltasar Garzón dio un paso adelante y se declaró en octubre de 2008 competente para investigar los crímenes del franquismo. La alegría de las víctimas y las asociaciones duró poco tiempo. La Fiscalía General del Estado consideró que Garzón no era competente para investigar. El Tribunal Supremo admitió entonces 2 querellas contra el juez Garzón, una del sindicato ultraderechista Manos Limpias y la otra del grupo fascista Falange Española. Comenzaba la persecución. Y luego pues todo quedó en un bluff para todos, para la asociación, para las familias. Cuando llega el momento de juzgar a Garzón, no solamente se estaba juzgando a Garzón, sino se estaba juzgando el derecho y la legitimidad que tenían esas familias de reclamar justicia. Entonces, cuando Garzón en el año 2008 abre la causa contra el franquismo, la vicepresidenta entonces del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, estaba en un viaje en Roma y alguien le llamó para decírselo. Y donde estaba metió un puñetazo en la mesa y gritó: se van a acabar las garzonadas. Hay promesas de políticos que a veces no se cumplen, pero esta se cumplió. El juez Garzón fue absuelto por el intento de investigar los crímenes franquistas, pero finalmente fue expulsado de la carrera judicial y condenado a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En 2011, el Partido Popular se alzó con el poder en España con mayoría absoluta. Mariano Rajoy llegaba a la presidencia del gobierno. La Ley de Memoria Histórica, aunque no fue derogada, fue virtualmente desmantelada. Desde entonces, los presupuestos generales del Estado no contemplan ni un solo euro a la memoria histórica. Le falta calado democrático al Partido Popular. Yo creo que ese es un problema que tiene este país, porque tiene en sus venas todos los de extrema derecha. Así como en Francia, por ejemplo, el Partido Conservador de Sarkozy y compañeros mártires suyos, pues están diferenciados de Le Pen o de la señora Le Pen y tal. Aquí están todos unidos. Entonces yo creo que ese virus lo tienen dentro y no se lo consiguen quitar. ¿Cuáles cree que son las herencias institucionales y sociales que 40 años después de la muerte del dictador nos quedan todavía de aquella época? Bueno, yo creo que ahora, 40 después, si hacemos una evaluación en términos históricos, pues van quedando cada vez menos. Y este es un buen tiempo, los 40 años, para volver a hacer un repaso y decir qué queda. España somos el único país donde el fascismo ganó. Y los hijos y los nietos de los que entonces ganaron son los que siguen siendo dueños de este santo país. Los 40 años de dictadura han pasado, como nos decían cuando nos explicaban el dogma de la Concepción, sin romperlo ni mancharlo a la democracia, y se han instalado con una gran comodidad y desparpajo en el sistema democrático. La derecha se niega a afrontar el holocausto que hubo aquí. Se niegan a afrontar lo ocurrido. Vienen siempre con lo que no hay que remover el pasado, que hay que pensar en el futuro.
Pero claro, ellos desenterraron a todos sus muertos. Es por cuestión política por lo que existen fosas. Es por cuestión política por lo que les mataron. Si las fosas llegan en las cunetas hasta nuestros días, es por cuestión política. Es tolerable que en el término municipal en el que vivimos pueda haber una fosa clandestina y en su interior gente asesinada y eso no esté suficientemente reconocido, señalizado, dignificado o investigado. Pero aquí todavía no nos hemos dado cuenta que nos tenemos que dar la mano unos y otros para recuperar esa memoria por una sola razón, para que los jóvenes que llegan ahora no vuelvan a repetir la misma atrocidad. No podemos ignorar que hemos levantado una democracia sobre un cementerio de fosas comunes donde hay más de 100.000 desaparecidos sin localizar. El derecho a la memoria es el deber moral de dignificar a las víctimas, de cerrar las heridas todavía abiertas en miles de familias españolas, sin rencor, sin revanchas, con un único propósito: conocer la verdad de lo que pasó. Ya que hay un Estado que supuestamente habría de representar a toda la comunidad de este país, pero no solo no lo hace, sino que más le roba de muchas maneras también la memoria, pues nosotros tendremos que hacer un esfuerzo por recuperarla. Yo he estudiado una carrera de historia y en ningún momento nadie nos dijo, ningún profesor nos dijo que había 114.226 personas desaparecidas. Yo lo que he querido siempre es que se sepan las cosas, que no queden en el olvido. Ahora ya estoy contento, ya les tenemos aquí, aunque no sea más que para ir a ponerles una flor el Día de los Santos. Mientras los muertos no se olviden, están vivos. Solo el olvido es muerte, y su último deseo fue que se le recordara. Y yo no le he olvidado nunca.